Muchas gracias, Simone, por su claridad. Y bueno, después de haber escuchado un poco lo que lo que es la propuesta, ¿no es cierto?, que viene de CEPAL en esta materia, vamos a pasar la palabra a escuchar un poco qué nos dice la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ¿no es cierto? Entonces, paso la palabra a Sara Gamage, que nos hablará justamente de eso. Vaya, Sara. Bueno, muchísimas gracias. Qué placer seguir a Simone, realmente. Y me encanta cuando veo tanta coincidencia de ideas y cuando veo una coordinación intelectual entre nuestras entidades, porque de vez en cuando no es tan fácil lograr esta coordinación conceptual, intelectual. Yo voy a hablar de una iniciativa de la OIT, pero voy a hablar de esta iniciativa del piso de protección social con mucha sinceridad y honestidad, porque voy a darles la línea oficial de dónde estamos, de cómo ha emergido este discurso, pero también me gustaría dar un poco un metaanálisis de dónde viene este discurso, la evolución de este discurso dentro de nuestra organización y las tensiones naturales que tenemos dado nuestro sistema de gobernanza tripartita que tenemos, empleadores, sindicatos y gobiernos, porque nosotros concertamos todas estas los convenios y también lo que sale de la Conferencia Internacional de Trabajo. Entonces, hay que entender qué arrastramos desde nuestra fundación y cuáles son las limitaciones en este discurso para entender por dónde está ahora y hacia dónde va a ir. El piso de protección social, bueno, primero les doy un pequeño bosquejo de por dónde me voy en esta presentación. Vamos a hablar de la iniciativa del piso, las diferentes dimensiones del piso de protección social, la escalera de protección social que Simone también desarrolló y hablar un poco de las necesidades de coordinación y articulación de este piso de protección social. ¿Qué hago? ¿Qué no estoy? Acá. Qué bien. Gracias. Yo voy a compartir unos hallazgos que fueron escritos en el informe de Michelle Bachelet. Ella, después de salir del gobierno de Chile, ella lideró una iniciativa dentro de la OIT para desarrollar el concepto del piso de protección social a nivel global. Entonces, voy a compartir un poco la magnitud del desafío que tenemos con respecto a la necesidad de crear sistemas de protección social integral. Y son cifras que me imagino que todos aquí conocemos, pero subrayan las brechas y las grandes desigualdades que encontramos en este mundo. 1.400 millones de personas viviendo con menos de $1.25 al día, 1.750 millones de personas en pobreza multidimensional con privaciones en materia de salud, oportunidades económicas, educación, condiciones de vida, 925 millones de personas que padecen de hambre crónica. Por el otro lado, estamos hablando de 700, casi 800 millones de adultos analfabetos en este mundo, 8.8 millones de niños que mueren antes de 5 años de edad por problemas de salud, en la mayor parte que pueden ser preventivos y evitados. Entonces tenemos un gran déficit. Nuestra región no aparece tan deficitario comparado, por ejemplo, con África, pero tenemos un gran déficit en términos de las necesidades básicas, la seguridad de ingresos, en términos de acceso a salud, educación, agua potable, vivienda. Entonces, emerge de este reconocimiento la iniciativa del piso de protección social, pero también fue concebido dentro de lo que era el Pacto para el Empleo, que respondió a la crisis financiera diciendo que no queremos ver pérdidas en términos de los beneficios ya conquistados a través del trabajo, pero también queremos situar la protección social dentro de un discurso sobre
cómo vamos a salir de esta crisis y enfatizar la importancia de su rol como un estabilizador automático, una forma de suavizar el consumo, mitigar la pobreza en la recesión, pero también dinamizar estas economías y tratar de fundamentar procesos hacia mayor igualdad que están también concebidos en los derechos. Entonces sale la iniciativa del piso de protección social en 2009, que fue una iniciativa conjunta con la Organización Mundial para la Salud y donde la OIT, conjunto con la OMS, quería realmente desarrollar una forma de masificar este llamado a crear un piso de protección social. Es parte de estas 9 iniciativas que salen en este momento del conjunto de diferentes organismos de la ONU sobre cómo responder a la crisis económica y financiera. Y la idea es reconocer que es factible y necesario garantizar el acceso a servicios esenciales y transferencias sociales para todos, con énfasis prioritario en una población pobre y vulnerable. Y presenta un enfoque integral a la protección social, asegurando el acceso a bienes y servicios esenciales. Me gustaría en eso subrayar que tenemos problemas de lenguaje dentro de los diferentes organismos de la ONU. Por ejemplo, nosotros hablamos de pisos. Dentro de nuestra propia organización, el miedo fundamental del sector de los sindicatos es que este piso vuelva a un techo. Entonces, que van a perder sus derechos ya conquistados a través de la seguridad social. Entonces, tenemos que utilizar el lenguaje del piso, pero con el OMS, y sobre todo cuando estamos hablando de cómo el OMS vio el impacto del ajuste estructural, el retiro del Estado, para ellos la palabra piso es muy problemático y las palabras mínimas son muy problemáticas. Entonces, aún nosotros vamos arrastrando un lenguaje dentro de nuestro propio organismo que tal vez no sea completamente de acuerdo con los conceptos universales y basados en derechos de otros organismos de la ONU. Entonces tenemos que seguir afinando eso y tratando de superar el lenguaje que nos divide. Y voy a subrayar eso un poco para tal vez que pensemos este problema en el transcurso de la dinámica que vamos a desarrollar acá. Solamente para enfatizar que no es que salió de la nada esta iniciativa por parte de la OIT. Fue algo muy bien consensuado porque tenemos que consensuarlo con nuestros diferentes constituyentes y tenemos que asegurar que todos estén de acuerdo con este tipo de iniciativa. Entonces hubo entre 2001 y 2010 varias conferencias de expertos, talleres con los sindicatos, con los empresarios, con los gobiernos. Y en 2009, en vista a la necesidad fundamental de tener una respuesta frente a la crisis financiera, sale como componente de las respuestas para el Pacto Mundial para el Empleo. De ahí, en 2011, hubo una conferencia internacional de trabajo donde se discutió explícitamente el lenguaje que íbamos a utilizar en esta iniciativa del piso de protección social. Y ese es donde seguimos con ciertos problemas del lenguaje para absolutamente asegurar al sector de sindicatos que no implica que vamos a realmente reducir los derechos ya conquistados de la seguridad social. Hablamos de esta estrategia bidimensional de extensión de protección social y seguridad social. Con eso ya hemos alienado la mayoría de la gente que no esté inmerso en este discurso, ¿no? Eso no es algo muy masticable para el público en general. Entonces entendemos que estamos luchando un poco con cómo comunicar este esfuerzo. Y eso es muy importante también porque hay y siguen habiendo en el discurso general sobre protección social diferentes perspectivas. El Banco Mundial tiene una perspectiva de una red de protección social, algo que si calles, algo te va a salvar, amortiguar, pero es muy diferente a nuestro concepto del piso.
También UNICEF de vez en cuando utiliza este lenguaje. Entonces todavía no hemos logrado una voz única dentro del sistema, que eso es problemático, yo creo, si queremos realmente tratar de difundir, masificar e influir en el discurso sobre la creación de sistemas de protección social integral. A pesar de eso, voy a seguir con, la descripción de estos procesos de consultación. Entonces, tuvimos muchos procesos de consultación para tratar de concertar la visión que íbamos a tener del piso. Y lo que es fascinante también, si tú lees todos los memorándums y también las ayudas, memorias de las reuniones, ves una evolución entre 2001 a 2012 hacía un discurso de universalidad en ciertos aspectos del piso de protección social, pero es incipiente, sale con más volumen en algunos documentos y está más escondido en otros documentos y demuestra esta tensión todo el tiempo. Ok, estamos hablando de un piso de protección social. Es una gama de derechos sociales esenciales para garantizar el ingreso mínimo y la seguridad de medios de vida durante toda la vida. Y la idea es garantizar y utilizar las palabras de garantías, una oferta de un nivel mínimo de bienes y servicios sociales esenciales, como salud, agua, higiene, educación, vivienda, para preservar la vida, ¿no?, en diferentes eventos frente a diferentes shocks. La idea es garantizar estos servicios. Sin embargo, estamos también metidos en un contexto donde no podemos abogar para ciertas formas. Entonces, el lenguaje sobre cómo logras estas garantías es más nebulosa. ¿Qué tipo de sistema, qué tipo de financiamiento, mixto, privado, del gobierno? Consideramos todo y decimos que eso debe ser un producto de un diálogo social fértil en cada país, que ustedes escogen dadas las instituciones, etcétera, cuáles son los niveles mínimos universales que son relevantes, alcanzables en este contexto, y a través de cuáles mecanismos van a asegurar el acceso a estos. Entonces, no podemos salir diciendo, por lo mucho que algunos de nosotros queremos que eso fuera proveído de tal forma, financiado de tal forma. Obviamente eso es parte de emerge de un diálogo social fértil con todos los sectores en cada país. Entonces ese es donde ya si vas buscando, ok, fantástico, excelente, ¿cómo lo vamos a lograr? Eso es donde yo siento que todavía fallamos, porque realmente hay limitaciones en el discurso que podemos ofrecer. Llegamos a la parte de esta estrategia bidimensional que tenemos. Y eso es extender la seguridad social, montar un piso de protección social, tratar de facilitar una graduación hacia el piso de protección social, hacia el mundo de trabajo formal. Y dado contextos donde tenemos mercados laborales muy fragmentados, altos niveles de informalidad, rotación dentro de diferentes formas de trabajo precario, entendemos que no puede, donde las personas sí logran de vez en cuando trabajos decentes con seguridad social, no es una garantía para toda la vida. Entonces es muy probable que en otros momentos van a necesitar diferentes servicios e ingresos y subsidios y transferencias por parte del piso de protección social. Entonces también hay que articular estas dos dimensiones. Y esa es la idea, un piso que comprende de un conjunto de garantías, el segundo nivel de prestaciones contributivas obligatorias y el tercer nivel para los que puedan, que sea voluntaria, donde tú puedes tener tus ahorros en sistemas financieros tradicionales, si tienes el poder económico para lograrlo. Entonces eso es nuestro piso de protección social.
Yo creo que aquí también debemos ser muy honestos en que obviamente hay diferentes grupos que están abogando para diferentes perspectivas sobre protección social. El Banco Mundial sí todavía maneja esta visión de una red de protección social que nosotros sentimos que está muy diferente a la visión que nosotros tenemos. También hay un discurso muy potente, crítico, del piso de protección social que yo siento que no hemos logrado todavía responder, apagar, no sé, enfrentar con seriedad. Y eso es el discurso de Levy, de Santiago Levy. Y eso es tremendamente importante. Santiago Levy fue uno de los fundadores del sistema de protección social en México. Él estuvo atrás del desarrollo de Cedesol y de este sistema de oportunidades. Ahora está en el BID, salió y está en el BID. Y su propuesta es también diferente y tiene mucho eco, sobre todo en los sectores más neoliberales, más mercantilistas. Él dice que con el piso de protección social estamos subsidiando la informalidad y creando desincentivos para trabajo formal. Y yo siento que todavía no hemos realmente respondido bien a esta crítica y es algo que yo siento que si tenemos que identificar lagunas tanto en la parte conceptual como en la parte operativa, eso es donde tenemos que responder seriamente a cuáles son las razones por las cuales no estamos subsidiando y creando más informalidad a través de sistemas de protección social integral como estamos abogando aquí. Volviendo a la parte de cómo es que la OIT está asumiendo esta responsabilidad, también dentro de la OIT hay cambios profundos, estamos en una reestructuración muy profunda e interesante ahora y vamos a encontramos una gira. El Departamento de Seguridad Social ahora ha sido renombrado Protección Social y con eso implica un cambio conceptual en cómo estamos enfatizando la importancia de protección social. Eso es importante. Tenemos ahora a alguien liderando este departamento que sí es de protección social. Antes estaba llena de actuarios muy interesados en sistemas de seguridad social y en cómo se financian, cuáles son los modelos demográficos que tenemos, qué tipo de dependencia tenemos para poder sostener estos sistemas. Ahora estamos pensando mucho más en esta articulación entre protección social y seguridad social, que es muy importante. También estamos generando recursos intelectuales sobre cómo podemos enfatizar el rol importante de la protección social en términos macroeconómicos, en términos de cómo refuerza el desarrollo de un país, porque es muy importante para que no sea vista dentro de la disciplina económica y de desarrollo como una carga, realmente que cómo es que contribuye a quebrar la reproducción de la pobreza intergeneracional, cómo es que construye capital humano, cómo es que contribuye a expandir fronteras de productividad. Entonces, para meterlo, suena un poco instrumentalista, pero es muy importante para articularlo con este discurso económico que sigue siendo muy dominante. Entonces estamos trabajando en el rol de la protección social como amortiguador, el rol de la protección social como estabilizador automático, pero no somos realmente productores masivas de investigación de este tipo. Entonces yo siento que nuestra voz está un poco débil todavía. En la región hemos visto grandes cambios en la última década en términos de mejoras para acceso a salud, acceso a pensiones, tanto para trabajadores dependientes como trabajadores no dependientes. Sin embargo, nos hace falta realmente asegurar el acceso a la protección social integral.
Y yo creo que parte tiene que ver con la necesidad de trabajar más en el espacio fiscal, el financiamiento, la elección de cómo se financian estos pisos. Es muy importante y no es neutral a senderos de desarrollo. Entonces, si quisieras hacerlo a través de deuda o la venta de empresas estatales, hay impactos muy diferentes en en el sendero de desarrollo de este país. Entonces, eso debe ser parte del discurso fértil sobre la financiación del piso de protección social, solamente para subrayar diferentes maneras de hacerlo. En muchos países está siendo financiado a través del erario público y ahí estamos hablando de la expansión de deuda pública que está principalmente financiándolo. En Bolivia se introdujo esta pensión universal. Eso fue para pagados a todos los mayores de 65 años y eso fue financiado con la privatización de unas empresas públicas. Entonces, de un golpe tienes muchos ingresos, pero después el rol de estas empresas en la subsidiación de otras actividades productivas ya está perdido y generalmente para vender empresas públicas tienes que capitalizarlos antes. Entonces, hay que pensar en cómo se hace y cuáles son las implicancias después. En Ghana, por ejemplo, la cancelación de la deuda externa ayudó muchísimo en el financiamiento, pero debe ser parte realmente de la elección de cómo se monta y cómo se destinan recursos hacia diferentes partes del piso de protección social. Necesitamos hablar también de coordinación y articulación del piso de protección social entre las entidades, educación, salud, vivienda y la jerarquía de las instituciones. Estamos viendo en América Latina el desarrollo de estos ministerios de desarrollo social que están siendo articuladores de la oferta del piso de protección social, pero siempre hay problemas de coordinación, también hay problemas de identificación de beneficiarios, de plataformas tecnológicas. Puede ser que vivienda utilice diferente nivel de pobreza o de vulnerabilidad o medidas de pobreza multidimensional comparado con educación. Entonces hay que tener cierto entendimiento en común entre estas entidades sobre cuáles son las poblaciones focales a los cuales dirigir la oferta de servicios. También plataformas tecnológicas donde uno puede realmente ver que viene una persona a educación o a través de la municipalidad para pedir ciertos subsidios o transferencias. Esta persona califica para otros subsidios, otras transferencias, otros bienes y servicios públicos. ¿Cómo podemos utilizar el primer encuentro con el Estado como ventanilla única para asegurar el acceso a los otros servicios? Generalmente a través de plataformas tecnológicas, pero pocos países tienen el acceso de eso para que educación vea si esta persona tiene también ayudas de subsidios de vivienda o de enseres o lo que sea. Entonces hay que trabajar más en esta coordinación. Hay que trabajar en el marco jurídico e institucional. Si estamos promoviendo un discurso basado en derechos, debe estar, como decía Simone, entablado en garantías explícitas. Y eso es parte del marco jurídico e institucional. También si queremos realmente fomentar una transición eventualmente o durante el periodo activo de su vida desde el piso de protección social hacia un trabajo decente, formal, con seguridad social y plenos derechos, hay que evitar trampas de pobreza y eso es muy importante. Eso es cuando se pierden beneficios importantes al entrar al mercado formal, se pierde, qué sé yo, acceso a ciertos beneficios de salud o de educación para los niños. Entonces, si el retiro de estos beneficios es tan abrupto, entonces es muy probable que constituya un desincentivo a la participación formal. Entonces tenemos que pensar cuidadosamente en estas trampas de pobreza
garantizar la universalidad de algunos y graduar otros de acuerdo a los ingresos. Y finalmente aquí me gustaría hablar un poco de algo que se tocó ayer sobre el hecho que acceso a la seguridad social en unos países implica acceso a pensiones y salud y en otros países realmente implica acceso solamente a pensiones y otros beneficios de desempleo. Yo creo que eventualmente tenemos que tener una visión de universalidad, sobre todo en la entrega de beneficios de salud, y sacar estos beneficios de salud de la seguridad social y las pensiones. Estos son beneficios, derechos conquistados por los sindicatos. Va a ser muy, muy difícil realmente fomentar este tipo de discurso y apertura, sobre todo cuando el Estado es muy débil y hay sistemas muy duales de salud pública y salud a través de la seguridad social. Entonces pero aún así, si nosotros estamos hablando de universalidad y acceso a salud, sobre todo para personas excluidas de sistemas de seguridad social formal, yo creo que es importante envisionar en un periodo mediano una gradual entrega de estos beneficios de salud al control del Estado. Y eso implica un Estado con instituciones sólidas, capaz de realmente recibirlas. Hay dos razones por las cuales yo veo que eso es un desafío de mediano, tal vez largo plazo. Porque uno es que realmente los sistemas de pensiones no pueden seguir financiando los beneficios de salud que hemos adquirido. Por ejemplo, el caso de Paraguay. Paraguay tiene a través del sistema de salud, seguridad de salud, del IPS, un sistema de salud bastante bueno para la gente, que tienen acceso a eso. Sin embargo, los beneficios pagados en salud exceden por mucho los beneficios de pensiones y aún así tienen un déficit en la entrega de pensiones con respecto a los ingresos. Entonces, hay una crisis por llegar si no realmente sacamos salud de la seguridad social. Y también, dado los mercados laborales fragmentados con altos niveles de informalidad, tenemos una gran cantidad de personas que acceden a salud pública realmente mala, inadecuada, lo que comentó Carmen ayer, de que vamos a atender solamente 15 personas del sistema público gratuito ahora, ¿no? Entonces, y ni me tocó el doctor. Eso me impactó muchísimo lo que dijiste. Entonces yo creo que necesitamos considerar eso como una opción, pero va a ser muy difícil dado el hecho que son beneficios conquistados y conquistados en sangre en muchos lugares, ¿no? Entonces lo aviento como algo que hay que considerar cuando estamos pensando en derechos universales y sobre todo el derecho a la salud.